Bien, cierre sus ojos un momento, dígale: Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, Señor, y por todas tus bendiciones. Bendice, Señor, a cada maestro que está en Reino Kids. Bendice, Señor, a cada uno de los niños, jóvenes, Señor, de los que están tomando también clases allí, que sea la luz también sobre ellos y tú puedas revelarte a ellos, Padre, quienes ahora, Señor, en nuestro corazón están puestos delante de ti para que tú instruyas, Señor, sus caminos y sean sabios cuando ellos crezcan, Padre, que tengan esa sabiduría, ese entendimiento de todas las cosas, Señor, que tú estarás haciendo en un futuro, en los tiempos de ellos. Bendícelos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén. Fíjese que estuve hace tiempo ya meditando en esta palabra, pero antes de empezar quisiera que me acompañara a Juan capítulo 16. Vamos a leer solamente 3 escrituras antes de entrar en lo que es el tema que quiero compartir. Juan capítulo 16, versículo 8. Dígale al que está a su lado: no me distraigas, ahorita estoy atendiendo la palabra. Amén. Juan 16, verso 8, dice la escritura. Si lo tiene por ahí, léalo junto conmigo. ¿Qué dice la palabra? Cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las cosas entonces que usted y yo debemos de comprender en este tiempo es que el Espíritu Santo, lo que Él hace es llevarme a Cristo, atraerme a Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Me atrae a quién? A Cristo. El Espíritu Santo es alguien que es muy placentero. Él es alguien que es muy atractivo, por así decirlo, pero en cuanto a lo que a Él se refiere, lo que Él quiere que nosotros hagamos es: Él me atrae a Cristo. Su función principal es llevarme ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos aquí? Ahora, realmente el centro es Jesucristo. Repita conmigo: el centro es Jesucristo. Ahora, otra palabra que quiero que me acompañe ahí mismo es en el versículo, capítulo mismo, 16, pero en el versículo 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Dice la escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los ¿qué? Guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber ¿qué? Las cosas que ¿qué dice? Que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque dice ¿qué? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, una de las cosas es que ahora que me atrae a Cristo, lo que Él hace es que toma de Jesucristo el Espíritu Santo y me lo entrega a mí. Y dice Jesús: Él no toma de lo mío, sino que lo que yo tomo es lo que yo tomé del Padre, y el Espíritu Santo toma también de lo mío. Aquí una de las cosas que así para nosotros debemos de entender y comprender es que una vez que me atrae a Cristo y que yo ya estoy con Jesucristo, debo de conducir mi vida estando en Jesucristo. Quiere decir que si yo me junto mucho con Gaby y sé que su trabajo tiene un trabajo en el que él es muy bueno en ventas, amén, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo me junto mucho con él, también voy a ser muy bueno en ventas. ¿Estamos aquí? O sea, algo que yo puedo entender que el Espíritu Santo hace que yo primero vaya es con Jesucristo. Pero andar con Jesucristo es hacer lo que Jesucristo hace. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
solamente algo que va a suceder allí, y es que muchas veces uno piensa, es que no estoy capacitado, es que no sé, es que no conozco, es que ni siquiera leo la Biblia. Bueno, hay cosas que Él nos enseña. Dice la Escritura que Él poco a poco me va enseñando en mi corazón cuáles son las cosas que yo debo de hacer. Sin embargo, algo que sí el Espíritu Santo va a ir haciendo es en mi vida, una vez que yo ando más con Jesucristo, definitivamente algo va a pasar en mi vida. Y es lo que viene en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Fíjese bien lo que dice Gálatas 5, del 16 en adelante. Ese sí lo voy a poner aquí para no estarme volteando. Gálatas capítulo 5, del 16. Dice, digo pues esto, andad ¿qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es repita conmigo, es contrario al del Espíritu. Y el del Espíritu, es contra la carne. Estos, hablando de los deseos, se oponen entre sí para que ya no haga yo lo que yo quiera. Verso 18, pero si soy guiado por el Espíritu, ¿qué dice? No estoy bajo la ley. ¿No estoy bajo la qué? La ley. Versículo 19, lo vamos a leer un poquito rápido. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más dice? Envidias, homicidios. O sea que no debo de ser envidioso. No debo de ser envidioso. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice Pablo a los Gálatas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Ahora dice, ya andando en el Espíritu, no te vanaglories. Versículo 26. No te enorgullezcas diciendo, ya soy mejor que los que acaban de entrar. ¿Estamos? Ya soy mejor que aquel que se acaba de venir porque acaba de sentar. No, dice, aún ya estando en el Espíritu, no te vanaglories y no se irriten unos a otros, como vuelve a decir, envidiándonos. ¿Cómo dice? Envidiándonos. Fíjese que le preguntaba yo a mi hermana, una hermana que está en Saltillo, es básicamente quien realmente fue la que más ayudó a cuidar a mis papás ya en sus últimos días, fue la que definitivamente pues se llevó todo lo que muchos saben cuando uno no cuida a sus papás, a sus viejitos, ¿verdad? Sabe lo que vive una persona así, y realmente para mí siempre fue alguien que pues procuraba yo estar con ella lo más que podía, pero aún así pues la verdad su vida no fue tan fácil durante un tiempo. Ella quedó viuda en enero y realmente también estuvo procurando estar ahora, después de estar con mis papás, luego con su esposo. Y la verdad es que Dios me ha dado la oportunidad, y digo la oportunidad de estar con ella para
levantar su corazón, llevarle a los pies de Cristo, actuar como el Espíritu Santo actúa. Y ahora ella mucho toma del Espíritu Santo, toma del Señor Jesucristo. Y la verdad, yo sé que a lo mejor ahorita me está escuchando, pero lo que quiero decirle es que yo le pregunté en días pasados que si ella conocía a alguien de nuestra ascendencia. Yo realmente nada más conocí a mis abuelos maternos, que era Edmundo Valdés y mamá Lochita, que le decíamos mamá Lochita, era Eloísa. Pero los papás de mis abuelos, yo ni sabía quiénes eran, nunca los conocí por parte del lado materno. Por parte del lado paterno, ella me platica y me dice que los papás de mi papá se llamaban Manuel y Josefa. Yo nomás conocía a mi abuelita Josefa, le decíamos abuelita Pepa. Y me platicaba de que la mamá, o sea, mi bisabuela, por así decirlo, se llamaba María Guadalupe Cortés. Y mi tatarabuela se llamaba Ana María Jurado Portillo. Le digo una cosa, que ni siquiera por aquí me pasaban los nombres ni de mis bisabuelos, ni menos de mis tatarabuelos. ¿Quién es bisabuelo aquí? ¿Quién es abuelo aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién es abuelo? ¡Wow! ¡Qué bendición es ser abuelo! Baje la mano. ¿Quién es bisabuelo? ¿Hay algún bisabuelo aquí? No quiero que piense que estoy, amén, gracias a Dios, muy bien, sí hay un bisabuelo. Imagínese tener un tatarabuelo. ¿Hay algún tatarabuelo? No quisiera así que viera así que porque estoy viendo que es muy grande. No, qué bendición es tener un conocimiento de un tatarabuelo. Yo no sé si alguno de ustedes conoció la historia de su bisabuelo. Yo no sé si alguno conoció la historia de su tatarabuelo. Wow, no, tatarabuelo no, bisabuelo sí. Wow, qué bendición que haya algo así. Y la verdad es que esto a mí me impacta mucho, porque realmente es como algo que Dios no deja aparte. Yo le decía, Señor, pero necesitamos ver tus dones, necesitamos ver mover tus dones, que haya milagros, que haya sanidades. Y yo me ponía a leer la Biblia y escudriñaba y volteaba y ponía acá, y Señor, aquí esto, y oraba, y el Señor me decía, bueno, mira, pero ahora quiero que hables de esto. Y le dice, se empezó a meditar en todo lo que teníamos que hablar. Y yo, lo que el Señor me estaba poniendo, yo le decía, Señor, pero es que mira, yo quiero esto. Y sí, dice, está bien. Y bueno, esto de mis antecesores me lleva a preguntarle a mi hermana cosas que ella solamente me dice, que había un primo de mi papá, que básicamente cuando mi papá pierde a su papá, o sea, a mi abuelo, estaban pequeñitos, les da la oportunidad de seguir los estudios en primaria. Imagínense mi papá siendo el mayor y haber entrado a primaria porque una prima de mi abuela le apoyó. Son muchas cosas que a lo mejor yo quisiera saber más. Pero le quiero platicar una historia a mí. Una que a mí me ayudó mucho y me bendijo. Fíjese que ¿alguien conoce así como los menonitas? Sí, más o menos se ve aquí. ¿Aquí hay menonitas en Tijuana? Sí, ok. Se me hace raro que en Saltillo yo vea más gente que aquí como menonitas. Allá siempre su vestimenta es muy notoria y a veces venden en las esquinas, en los semáforos, venden sus panes o sus productos que ellos hacen. Y bueno, esta historia data de algo así similar. Era un pueblo que vivía, no sé en qué parte del país o en qué parte de la república o del mundo, pero decía que él en ese tiempo se sale de esa comunidad que ellos tenían, como cierto tipo menonitas, no me dijo que eran menonitas, pero de ese tipo, y se sale con su esposa a un lugar extranjero, a un lugar diferente, buscando tener un poquito más de economía, porque allá no tenían. Sucede que tiene un hijo que finalmente entre los dos tienen no sé cuántos hijos, pero me platicó de uno. Uno de ellos muere
Y finalmente también muere el esposo de ella. O sea, imagínense, su esposo la saca, se muere su esposo, se muere su hijo y solamente se queda ella con la nuera. No había ya más espacio, pero finalmente ella dice, pues me voy a regresar a mi tierra, a donde está toda mi comunidad. Se regresa y aunque la nuera le dio la oportunidad de que se quedara, la nuera le dijo, no, yo pues ya tampoco tengo aquí nada, y se incluye con ella. Finalmente llegan nuevamente a la tierra donde ella, su esposo tenía algunos sembradíos, o sea, tierras para sembrar, y ahí empieza nuevamente su vida. Esta mujer que ya era grande de edad, la viuda, bueno, las dos eran viudas, pero la suegra se queda allí, y la más joven empieza a trabajar, entra en una empresa como de tipo de, pues de áreas de diferentes a la que es producción, y empieza a trabajar allí en esa empresa. Finalmente, cuando ella empieza a trabajar, algo que se movía o se mueve en esos pueblos, no sé si usted está acostumbrado a escuchar, es que no tienen un rey, no tienen un presidente, no tienen un líder, sino que todos los ancianos se juntan como líderes y tienen sus reuniones periódicamente. Él estaba en cierta forma involucrado, el dueño de esa empresa está involucrado en esos grupos de ancianos. Él era reconocido porque él, aparte de que tenía no una empresa sino varias empresas, tenía dinero, y aparte, como es pueblo chico, pues se conocen todo. O sea, sabían que había llegado esta señora con su nuera y que estaba viviendo allí, y pues para ellos era una desgracia haber escuchado que hubiera pedido a su marido, lo hubiera perdido y hubiera regresado viuda. Sin embargo, el dueño de la empresa conocía esa historia y sabía que esa muchacha que había venido con la señora viuda o la suegra estaba trabajando en una de sus empresas. Finalmente entendí el que ese hombre dueño de la empresa tenía un cierto parentesco con la suegra, la viuda. Tenía una cierta relación. Y cuando supo que estaba trabajando la nuera en su empresa, él se la topó y le dijo, oye, gracias por acompañar a mi parienta, ¿verdad? Porque no cualquiera hace eso, cualquiera pues la abandona, la deja, y tú fuiste muy amiga de ella, le dice. Estuviste con ella como amiga. Cuando me doy cuenta, sé que ese señor tenía ya alrededor de 58 o 60 años, más arriba, como unos 30, 35 años más grande que esa muchacha. Sin embargo, esa muchacha no quiso andar con jóvenes de allí, ella no estaba pensando en eso, pero como son comunidades en las que muchas veces la gente adulta, el hombre adulto se casa con jóvenes, pues ella estaba buscando el poder estar con el Señor, no porque ella hubiera querido, sino que la intención que ella tenía era que le ayudara a su suegra, porque la suegra estaba pasando por escasez. Y finalmente la suegra siempre le enseña a su nuera, le enseña cómo comportarse, cómo tener cuidado, cómo hacer las cosas, cómo no verse atrabancada, cómo no estar haciendo cosas que no debieran. Y en una fiesta, ella tiene la oportunidad de acercarse al dueño de la empresa que estaba allí
y le platica y le pone en pie los planes de que puede ayudarle a su suegra. Esto implicaba muchas cosas para él. Y finalmente él sí quería ayudar a esa señora. Sabía que en cierta forma él tendría que tomarla a ella también. Podría tomarla a ella como su esposa. Y finalmente lo que él hace es lo platica en los ancianos. Cuando platican las pláticas de ancianos del grupo. Y platica con los ancianos y todos los ancianos escuchan su punto de vista. Pero ahí los ancianos le dijeron: oye, pero antes que tú está un pariente más cercano de ella. Dice, tú tienes que ver si ese pariente la compra o no. Y entonces él le preguntan, estaba ahí el pariente cercano, y él le dice: no, sí, yo compro la tierra. Y bueno, pues le dice: ok, yo compro la tierra de ella, me quedo con ella. Pero le dice el dueño de la empresa, le dice: oye, pero también está su nuera, tendrías que tomarla por esposa. Y dijo: no, dice, ahí no. Dice, porque como era extranjera, no era del pueblo de ellos, él no quiso tener problemas porque se iba a casar con una extranjera. Costumbres de ellos. Finalmente el dueño de la empresa le dice: ok, ¿no la quieres tú? Él le dijo: no, no la quiero, tómala tú. Era el segundo pariente más cercano. Y bueno, entre todos los ancianos ahí se dan cuenta que se sella ese pacto. Y finalmente el dueño de la empresa se casa con la muchacha, la nuera, y aparte se queda con las tierras de la suegra. Esta mujer, la nuera, que se casa con el dueño de la empresa, le da un hijo. Un hijo. Imagínense, una mujer que sale de su tierra, se va al extranjero con su esposo, se muere su esposo, se muere su hijo, se queda con su nuera. Nunca tuvo un niño, nunca tuvo una descendencia. Y sin embargo, Dios le recompensa cuando ella llega nuevamente a su tierra y le da un hijo. Yo creo que para muchos es importante ver lo que sucede cuando tú y yo estamos queriendo que Dios restaure lo que el diablo nos ha robado. Si están aquí o ya los dormí. ¿A quién no le ha robado el diablo? Yo creo que muchas cosas pasan y podemos echar la culpa a Dios. Yo digo, ¿por qué su esposo muere acá? Porque la dejó viuda. Aparte, la dejó sin su hijo. Si ella conocía de Dios, si aquí en este pueblo conocían de Dios, ¿por qué pasó todo lo que sucedió? Podemos ver que a lo mejor pues Dios se portó mal, no le ayudó. Pero todo ese tipo de cosas no es porque Dios lo permita. Simplemente Dios no estaba ni siquiera en un acuerdo en que a lo mejor este hombre se fuera a buscar fuera de su pueblo una bendición. La Biblia dice en Deuteronomio que cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre deja de buscar a Dios, dice la Escritura que todo lo que haga, aún el campo, será maldito. Entonces imagínense. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en los problemas cuando no estamos confiando en Dios, cuando no lo estamos creyendo a Dios. Pero a lo mejor esta viuda, señora viuda, que se convierte en suegra y no le dan nietos y ahora no tiene otro hijo, finalmente dice: ¿y yo qué culpa tuve? Pasa el tiempo y Dios le restaura. Qué bendición, ¿verdad que sí?
¿Usted cree que Dios puede restaurarle de una manera? Porque Dios, yo veo la misericordia de Dios en nuestras vidas. A veces nos ponemos a pensar, es que mira lo que está pasando, es que quiero hacer esto y no me funciona, quiero hacer lo otro y no me funciona, en vez de ver, ya está peor. Yo lo único que veo allí es la misericordia de Dios. Pero uno no la ve como la misericordia de Dios, uno ve como que ya me estoy ahogando, ya no hallo la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué me ha ido tan mal? Y sin embargo, llega un momento por la misericordia de Dios que Dios nos vuelve a poner en el camino correcto. Y cuando estoy en el camino correcto, empiezo a recibir las bendiciones de Dios. Y no nada más eso, también empieza a restaurar todo lo que el enemigo me robó. Bueno, espero que les haya gustado esa historia. A mí me gustó. Y no es que la haya inventado, es que la transformé un poquito. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? Qué bárbaros, cómo leen la Biblia. Algo que me impacta mucho es que vamos a leer el libro de Ruth. Si usted quiere leer, le quité ahí unos datos y la traté de hacer un poquito más actual la historia. Pero fíjese bien lo que viene en Ruth capítulo 1, versículos 20 y 21. Ruth capítulo 1, 20 y 21. Si me apoyan a ponerlo. Ruth capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la escritura. Si viene Ruth en la Biblia, ok, ya. Dice, y ella le respondía. Fíjese bien lo que dice Noemí. Vamos a centrarnos un poquito en la vida de esta mujer que pierde a su esposo llamado Elimelech y que se queda solamente con su nuera, se llamaba Noemí. Cuando ella regresa a su tierra y la llamaba Noemí, ella les decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿cómo? Mara. Porque en grande ¿qué? Amargura me ha puesto el Todopoderoso. Verso siguiente, ¿qué dice la escritura? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto ¿cómo? Con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso ¿qué? Me ha afligido. ¿Cómo es que ella dice en el anterior, en el 20? Dice, no me llaméis Noemí, llamadme ¿cómo? Mara. Mara es amargura. ¿Y cómo era tan importante los significados de los nombres? ¿Sabe que Noemí, el nombre de Noemí significa placentera? Significa agradable. Su corazón, su carácter así era de Noemí. Era placentera, agradable. Por eso ahora llegaban, hola placentera, le decían, hola mujer agradable. Y ella decía, no me llames así, llámame amargura. A veces en nuestro corazón así nos sentimos porque le echamos la culpa a Dios y creemos que fue Dios el que hizo todo lo que hizo. Y sí, te voy a decir qué fue lo que hizo. Lo que Dios hizo fue haber puesto en nuestra vida su misericordia para que finalmente podamos tomar el camino que Él me dejó y voltearlo a ver a Él. A veces la misericordia no la comprendemos como ese momento. ¿Cómo es como vemos la misericordia? Está ese señor, pasa
Y yo agarro una moneda y le doy, o agarro un billete y le doy, o agarro algo de comida y se lo doy. Y yo veo que soy misericordioso. Compro a lo mejor alguna cosa para alguien y veo que yo soy misericordioso y tengo bondad. Pero nunca veo la misericordia de Dios en medio de mis problemas, sino veo que Él me está afligiendo. Pienso que Él me está tomando ya el pelo. Creo que ya esto es de más. Y creo que ya hasta se olvidó de mí. Cuando lo primero que está haciendo Dios es mostrándome su misericordia. En otras palabras, ¿cómo puedo yo traducir la misericordia? Que Él cierra puertas. Él dice, no, por aquí no es. No, por aquí tampoco. No, mira, aquí no, porque si haces esto, te va a ir peor. Si haces aquello, si de por sí ya te fui peor, te voy a cerrar todo. ¿Para qué? Para que vayas al camino que yo te puse desde un principio. Esa es la misericordia de Dios, que me lleva finalmente a retomar el camino. Dice la Escritura que para una mujer, imagínese Noemí llegar a esta tierra de extranjeros, es como vivir en un lugar que no está fácil vivir. Pero ahora imagínese la vida de Ruth, que Ruth significa o es considerada como amistad, como amiga. Y Ruth ahora viene a un pueblo, ahora la extranjera es Ruth. Antes Noemí era la extranjera, ahora la extranjera es Ruth, porque Ruth llegó a un pueblo que no era su pueblo. Ahora este pueblo la consideraba como alguien que podía traer maldición a este pueblo. Ahora Ruth era extranjera y para haber llegado a este nuevo pueblo, ahora ella dice, ahora el problema lo tengo yo. Ahora yo sé lo que tú sentías cuando estabas allá. Sin embargo, usted y yo no estamos siendo extranjeros. Usted y yo somos del pueblo de Dios. ¿Está aquí? Así es que cuando éramos extranjeros y Dios nos trae a su pueblo, estas son las palabras que a mí me encantan de Ruth. Fíjese lo que dice en Ruth capítulo 1 en el versículo 16. Ruth capítulo 1 verso 16 dice la Escritura. Respondió Ruth cuando Noemí le dijo, quédate, no tengo nada que ofrecerte. Fíjese bien lo que le dijo Ruth, léalo junto conmigo. ¿Qué le dijo? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré. Imagínese esas palabras. Y dice todavía, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es algo que realmente para nosotros debemos considerar cuando tú y yo nos metemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él me atrae primero ¿a quién? Él me atrae, Jesucristo. ¿A quién me va a llevar? Perdón, el Espíritu Santo me va a llevar ¿a dónde? A Jesucristo. ¿Y qué más me va a hacer? Salud. ¿Qué más me va a hacer estando ya en Jesucristo? Me va a llenar de Él. A ver, vente Gaby, porque se me hace que... ¿Puedes aquí? Eso. Otra vez. Yo dije que Él era un vendedor experto y que cuando yo me acercaba a Él, lo mínimo es que yo iba a empezar ¿a qué? A saber vender. ¿Estás aquí? Pero otra es que aparte iba a ser como Él, igual de bueno. Amén. Pero aparte se me iba a quitar lo mañoso. Porque yo antes hacía las ventas de una manera que no le agradaban a Dios, pero cuando me junté con Él, me hice buen vendedor, se me quitaron las mañas. Amén. Ok, ahora les voy a poner a Jesucristo aquí. Usted me va a decir, es el mismo. Sí, pero es un ejemplo, ¿ok?
¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Me va a llevar con quién? Con Jesucristo. ¿Y qué se me va a pagar de Jesucristo? Lo que hace Jesucristo. ¿Y qué se me va a quitar? Lo malo. Lo que a Dios no le agrada. La carne. Las envidias. Los pleitos. Los enojos. La vanagloria. ¿Qué más? El orgullo, la fornicación, la lascivia, la hechicería. Voy a dejar de leer horóscopos. Me estoy explicando. Ya no tendré más dioses. Ahora, mi Dios es Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que yo era extranjero. Y así como Ruth le dijo a Noemí, que Noemí es como un ejemplo del Espíritu Santo. Porque Noemí trae a una extranjera que antes que nada la hace su amiga. Y después de que la hizo su amiga, empieza a llevarla a ella a los pies de Dios. Y finalmente le dice: mi Dios será tu Dios. Y le dice: y mi pueblo será tu pueblo. Ya no voy a ser extranjera, le dijo. Estaré contigo. ¿Cuál fue el fruto de haber ahora caminado con Jesucristo, ella? De haber estado ya con el pueblo de Dios y estar en las manos de Dios. ¿Sabe cuál fue el fruto? Que Dios le dio un hijo llamado Obed. ¿Y sabe qué significa Obed? Significa restaurador, que es el que restaura todas las cosas. Wow. Este libro de Ruth no me habla del Espíritu Santo, no me habla de algo así que, así, pero mucho se relaciona a la vida de cada uno de nosotros cuando llegamos y nos acercamos a Dios. Mi pueblo será tu pueblo y mi Dios. Se oye muy fácil. Se siente y se escucha muy fácil. Pero ¿sabe lo que implica hacer eso? ¿Sabe lo que realmente es decir: no voy a fallar, ya no voy a tener dioses, ya no voy a creer, ya no voy a hacer lo que antes hacía? Ahora simplemente estoy creyendo y realmente voy a hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Imagínese a Ruth diciéndole eso a Noemí: tu Dios será mi Dios y mi pueblo será tu pueblo. Es arrancar mi pasado, arrancar todo aquello que yo hacía, arrancar mis costumbres por todo aquello que yo anteriormente estaba haciendo y que de una u otra manera pensaba que estaba en lo correcto, pero que me di cuenta que no era Dios el que había puesto todo eso. Ahora tengo que cambiar y arrancar de mi mente costumbres del pasado, mis dioses que yo tenía antes, llegar a tener un solo Dios y vivir en una comunidad, que adora solamente a Dios. ¿Cómo puedo entonces ver esto? Lo único que yo puedo ver aquí es la misericordia de Dios en mi vida. ¿Lo cree? Amén. Dele un aplauso al Señor entonces. Ahora quiero que me acompañe a un versículo donde todos nos sabemos el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Mateo capítulo 6, versículo 9. Vamos a leerlo. A ver, ya se lo sabe, ¿verdad? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Mateo capítulo 6, verso 9. Dice la palabra: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Sígale. ¿Qué más? A ver, otra vez el 10.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese bien esta palabra, esta parte. Dice, venga tu reino. Algo que nosotros podemos comprender, gracias Dios, algo que podemos comprender es que la palabra de Dios dice, arrepentíos y creed porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí es algo bien importante comprender que el reino de los cielos ya está entre nosotros, pero está oculto. ¿Está usted aquí? No, el reino de los cielos está allá, el reino de los cielos ya está entre nosotros, pero ¿está qué? Por lo cual dice, Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, nadie que no se vuelva como un niño podrá ver el reino de los cielos, o nadie que se haga como un niño podrá entrar en el reino de los cielos. Quiere decir que el reino de los cielos está aquí entre nosotros. No escuché, el reino de los cielos está entre nosotros, y Dios quiere no solamente que lo veamos, sino que entremos en el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entro en el reino de los cielos? ¿Cómo? Haciéndome como un niño, naciendo de nuevo. Ahora, entonces, ¿dónde está el reino de los cielos? Nuevamente, ¿dónde está el reino de los cielos? Aquí entre nosotros. ¿Puedo entrar en él? ¿Puedo vivir en él? Si yo me vuelvo como niño, ¿estaré viviendo siempre en el reino de los cielos? ¿Así dice la escritura? Ok, mi pregunta es, hay una palabra en Apocalipsis, la vamos a leer próximamente porque quiero ir haciendo las cosas como poniendo la tierra o preparando la tierra para que usted y yo veamos. Hay una parte en la escritura que dice en Apocalipsis que todos los que estaban en la tierra y todos los que estaban en los cielos nos fuimos con Jesucristo, estuvimos ahora en el rapto en los cielos. Yo dije, a ver, uno los que están en la tierra y los que están en los cielos. ¿Quiere decir que hay gente que está en los cielos? Pero ahí dice, lo vamos a ver la próxima semana. Entonces me puse a pensar, entonces sí podemos estar en los cielos. Sí, porque usted y yo estamos en el reino de los. Y entonces usted y yo estamos en los. Hay gente que a lo mejor no capta eso, pero cuando en Apocalipsis me habla que hay gente que está en los cielos, no está hablando de allá, está hablando de estar en el reino de los cielos. Usted no sabía eso, ¿verdad? Quiere decir que usted camina en el cielo. Quiere decir que Dios ahorita lo ve y dice, este está en el cielo, me lo voy a traer también. ¿Por qué? Porque hay gente que aquí está en ese reino de los cielos y nosotros caminamos en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo, venga tu reino. Pero también dice, versículo 10, hágase ¿qué? Ok, si usted se acuerda, la palabra dice que Jesucristo estaba en el monte del Getsemaní. Y él estaba orando y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es, ¿verdad? ¿Usted ha dicho esas palabras? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿En alguna ocasión lo ha dicho? ¿Usted quisiera que la voluntad de Dios se hiciera en su vida? ¿Sí? ¿De veras? Es como Ruth que le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Está dispuesto? Porque el decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, muchas veces cuando podemos estar en un momento de aflicción como lo estuvo Noemí, que se muere su esposo, que se mueren sus 2 hijos, yo no mencioné al otro, pero si usted lee todo el libro de Ruth, que son 4 capítulos y se los puede disfrutar muy padre, usted va a poder ver que allí Noemí, su momento de aflicción pensó que fuera Dios, pero la voluntad de Dios es muchas veces el que no es precisamente lo que yo quiero estar o lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde usted y yo podemos entrar en una lucha. Señor, pero es que yo quiero y tú dijiste que todo lo que yo hiciera iba a prosperar, dice el Señor. Sí, pero allí no. Bueno, Señor, ok, entonces hágase tu voluntad. Ok, vende todo. ¿Qué? Que vendas todo, porque nada de lo que, pero es que ya
tengo mucho. Sí, pero ya no quiero que estés allí. Bueno, pues que al cabo no tenía mucho, lo vendo. Y me pone en donde Él quiere que esté. ¿Por qué? Porque yo le dije, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, en el reino de Dios, estando en el reino de Dios, ya estamos aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál? Así es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Voy a pedirle al teclado que pase. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, alguien valiente que me pueda decir allá en Agayopas, los que están a mero atrás. Enrique, Yolita. La palabra, ¿qué? Sí, pero ¿cuál es para mí la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios en mi vida? Yo ya le dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Obediencia, vida eterna, su camino, la vida eterna sí la tenemos, su camino. A ver, ¿qué más? ¿Qué puede ver? Fíjese bien, vamos a la palabra. Yo sí me puse a investigarlo. 1 Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 4. Versículo 3. ¿Qué dice la escritura? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Léalo conmigo, acá está enfrente. Pues ¿qué? Ya como que ya no nos gustó mucho, ¿verdad? Otra vez, léalo todos juntos. Pues ¿qué? La voluntad de Dios es vuestra. Oh, ahí está lo que es la voluntad de Dios. Vivir en santidad, ser santos. Aléjate de la carne, aléjate de tus gustos, porque leímos en un principio, los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne siempre van a ir en contra de los deseos del Espíritu. Para ti, para mí, Dios nos quiere en santidad. Para ti, para mí, Dios quiere que aún mi manera de pensar no haya fornicación. No estamos hablando de tanto pecados sexuales, aunque sí los menciona. Pero fornicación es algo que va en contra de la santificación de Dios. Dios me quiere apartado para Él. ¿Cómo puedo ser una persona apartado si realmente vivo en el reino de los cielos? Ya soy apartado. Si yo vivo en el reino de los cielos, si yo estoy en el reino de los cielos, si yo sé que ya no estoy en la tierra, si yo sé que ahora estoy en los cielos, aunque camino por calles que están en la tierra, aunque veo a gente que está en la tierra, aunque veo a personas y situaciones que están en la tierra, yo vivo en los cielos. Como 7 nomás, pero está bien. ¿Usted vive en el cielo? Porque allí es el reino de los cielos. Usted se siente molesto por lo que estoy diciendo, enójese con el pastor, pero no se enoje conmigo. Yo soy Paco Treviño. Amén. Yo quiero ser su amigo. Simplemente ahí dice la escritura y yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. No podemos tener ni siquiera enojo o ira o envidia o vanagloria de decir que yo ya estoy más adelante que otros. Simplemente lo único que Dios me está diciendo es que la voluntad de Dios en mi vida es mi santidad. Dios quiere una persona que es santo. Fíjese bien, dice la escritura. Acompáñeme, por favor.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19, segunda de Pedro 1:19. Vamos a leer hasta el versículo 21. No está en la guía porque eso no lo tenía hasta ahorita. Dice la palabra, léalo junto conmigo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo no sé si le ha tocado ese pasaje donde de repente no hay luz. Se ha ido la luz en su casa alguna ocasión, en la noche. Yo recuerdo hace años tuvimos una Navidad o un año nuevo, no sé si fue año nuevo o Navidad, y estábamos con un matrimonio aquí y se fue la luz en pleno año nuevo y teníamos los celulares puestos arriba de los ventiladores de la casa y con eso más o menos alcanzamos. La luz se fue mucho tiempo, creo que chocó un carro por ahí en un poste y nos quedamos sin luz. Pero yo no sé si usted antes se había puesto a pensar que cuando está una vela, a veces uno se le queda viendo a la flama de la vela, que ahí se queda como perdido en el espacio, ¿verdad? Como que es una terapia muy buena esa, porque así lo hacíamos en los scouts. Pondríamos una fogata y todos nos sentábamos alrededor, estábamos viendo la fogata. El ver simplemente el fuego era una terapia tan padre. Pero aquí dice algo, yo no lo digo, fíjese bien. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. No deseche la palabra profética. Esté atento como una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, versículo 20, léalo fuerte conmigo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. Aquí era donde yo me preguntaba, Señor, ¿por qué en todo el libro pones un libro de historia como el de Ruth? ¿Por qué en todo me está hablando de guerras, de Espíritu Santo, de cosas donde tú y yo podemos desear y bendecir y tener en cuenta, y desobediencia y situaciones tan difíciles que pasan en nuestra vida y tratamos de estar luchando y orando y guerreando en nuestro cuarto de guerra y diciéndole, Señor, tú estás conmigo y porque es, Señor, esto y mis enemigos y debajo de mis pies y de repente llegas a un libro que me habla de historia? Hay cosas que yo no puedo quitar, no. Leerlo es algo que me llama tanto la atención cuando lo he meditado no una y otra vez, y sé que cuando yo escucho la palabra en historia, ¿sabe quién era esa nuera llamada Ruth? Que su esposo era Boaz, era la tatarabuela del rey David. Tatarabuela del rey David. El que escribe la historia es el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque precisamente en ese entonces no había reyes, había jueces. Y Samuel se da cuenta, siendo profeta, de la historia de una mujer para poder entender que la descendencia que venía desde Abraham, el linaje de Abraham, continúa siendo y llega hasta Boaz. Y Boaz tiene a un hijo que se llama Obed. Obed tiene a un hijo que se llama Isaí. E Isaí tiene a un hijo que se llama David. Y David tiene un hijo que se llama Salomón. ¿Dónde vino una historia tan impactante que Dios se pone
a lujo de detalle de explicarme cada uno de esos pasos que vivió Ruth en un pueblo extranjero. Si uno puede pensar que usted piensa que a lo mejor no es del pueblo de Dios, déjeme le digo algo. La Biblia dice que por Jesucristo Él nos hizo parte del pueblo de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 21. Porque nunca la profecía, ¿qué dice? Fue traída por voluntad humana, sino que ¿qué? ¿Los qué? A ver otra vez, ¿los qué? Hablaron siendo inspirados. Ok, si ya entendí una cosa, no me quiten este versículo. Si ya entendí una cosa, que la voluntad de Dios en mi vida es mi santidad. Fíjese bien lo que hizo aquí. Hombres santos de Dios. ¿Qué hicieron los hombres santos de Dios? Escribieron las escrituras, escribieron la palabra de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que esos santos hombres de Dios escribieran, escucharan la palabra de Dios y le escribieran? ¿Qué tuvieron que hacer? Ser apartados para Dios. Ser apartados de toda fornicación, ser apartados de la carne, vivir conforme al Espíritu, vivir conforme a lo que Dios quiere que haga. ¿Usted está dispuesto, estaría dispuesto, dispuesta a decirle al Espíritu Santo que es nuestro amigo? Sabemos que Él es Dios, pero imagínenselo ahorita como un amigo. Usted le pudiera decir: tu Dios será mi Dios y mi pueblo será tu pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces quiere decir que Dios lo trajo aquí hoy porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya sabemos cuál es. La voluntad de Dios es mi santificación, mi santidad. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Apartarme. Ya no me voy a traer a Gabriel, pero imagínense que aquí está Gabriel. Primero me acerca, me aparta, me hace como Él y me hace ya aborrecer lo que era mi carne. Dios quiere que en este tiempo usted y yo comprendamos lo que Dios está haciendo. Termino con esto. Efesios capítulo 2 versículo 19. Y aquí terminamos. Quiero que se ponga de pie. Efesios capítulo 2, lo vamos a leer parado. Versículo 19. ¿Qué dice la palabra? ¿Sino cómo? Dile al que está a tu lado: hola. ¿Cómo estás, hermano? Dile, con razón antes te veía medio extraño, dile. En otra traducción dice: por tanto ustedes, los que no son judíos, ya no son extranjeros, sino ciudadanos juntos con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿de veras eres mi familia? Bueno, no con el que está a tu lado, mejor con el que está atrás. Somos una familia, ¿lo creen? Todos. Yo no sé, pero la verdad, lo que Dios le gusta esto, es la unidad como familia. No necesitamos hacer una comida para que comamos todos juntos aquí, pollito y tamales no, pozole. No necesitamos hacer eso para saber que eres parte de mi familia.
¿Lo cree? A veces yo veo en mi familia y la verdad, cada familia tiene su historia. Y le puedo decir que a lo mejor como hermanos en una familia puede haber estado algún tiempo tan unida y finalmente hay cosas que los dividen por situaciones que pasan. A veces es hasta por dinero, por herencias, situaciones. Es triste eso. Pero le digo una cosa: la parte de mi herencia que a mí me toca, Señor, repárteselas a todas. Amén. Porque a mí yo tengo lo que más vale, que es el Espíritu Santo, que es mi comunión con Él, y que Él me ha dado una familia en quien yo puedo deleitarme. Se ven bien guapos todos. A ver, préndele poquito porque no le apagues, préndele. Ya. Bien. No, si estaban aquí. Cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias porque ahora puedo comprender que no estoy solo, Señor. Que ahora tú estás siempre conmigo, Señor, y me has dado una familia. Me has dado un lugar, Señor. Tal vez tengo abuelos, tal vez tengo bisabuelos, hasta tatarabuelos, Señor, aquí, que sin saberlo, Señor, tú me los has dado, y no tanto por la edad, Señor. Gracias por el corazón, Señor, de cada persona aquí que es abuelo, que es abuela, Señor. Gracias por el corazón de cada uno de los que están aquí que es también bisabuelo. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña a convivir, a tener esa gratitud. Dile gracias, Señor Jesús. Dile gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia. Dile gracias, Señor, por haberme cerrado puertas, Señor, que a lo mejor yo pensé que era yo el que estaba haciendo algo mal. Señor, gracias, Padre, porque hoy tú, Señor, me haces comprender que soy parte de esta familia tuya, que soy parte, Señor, de esta familia que tú has puesto aquí en Tijuana, y que tú hoy, Señor, me apartas de ir buscando lo que hay en mi carne, lo que hay en mi carne. Hoy tú me apartas en santidad. Hoy quiero, Señor, decirte gracias, dile, por esta familia. Repite el nombre de varios de los que conoces aquí. A los que conozcas, dile gracias, Señor, por su vida. Dile gracias, Padre, por cada uno de ellos. A los que conozcas aquí, no importa si no conoces a muchos, dile, Señor, gracias, porque aún, Señor, hay gente que pudiera sentirse extranjero, que no es de esta iglesia, Señor, pero somos tus hijos, Padre. Dile gracias, Señor.